Ok, muchas gracias, Catalina, por la introducción y por esa breve reseña del proyecto TREC para la ciudad de Santiago y con respecto a los resultados que hemos obtenido y los productos que estamos generando para la ciudad en colaboración con el USGS, con la gente del POT y con los otros colaboradores. En esta segunda parte, y ya voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿qué vamos a hacer? La intención es que vayamos a ese enlace, el enlace que les envié por el chat, y cuando vayan al enlace y me avisan si pueden ver mi pantalla en este momento, creo que sí. El enlace es GitHub Gem Trek Riesgo Urbano. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a este enlace, vamos a caer en la página principal del repositorio. Este repositorio es el lugar donde estamos dejando toda la información que hemos generado dentro del proyecto TREC. Entonces, en este repositorio vamos a encontrar absolutamente todo de lo que Catalina nos estaba hablando. Catalina nos estaba hablando de amenaza, la podemos encontrar aquí. Nos estaba hablando de vulnerabilidad y exposición, aquí está todo lo necesario. Nos hablaba de funciones de amplificación, aquí está todo lo necesario. En esta segunda parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Les voy a enseñar dónde está la información, cómo me puedo adueñar de la información y cómo puedo explorar la información. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que entender del repositorio es que es un repositorio completamente abierto. Cualquier persona con el link o el enlace puede entrar en el repositorio. Es muy sencillo adueñarse del repositorio. Es tan sencillo como venir a este botón verde y descargarlo como un zip. Yo aquí lo estoy descargando como un zip y básicamente ya tengo toda la información del repositorio. Entonces, por eso es que el repositorio es la manera para obtener toda la información que hemos generado dentro del proyecto, y ya van a ver que es mucha información, así que también es importante que sepamos dónde está, y todo esto está quedando grabado de forma que sea de referencia para las personas en el futuro. En el repositorio hay 3 carpetas, una para cada ciudad del proyecto TREC, y hay una carpeta adicional en donde están los modelos de vulnerabilidad, que como bien Catalina lo explicaba, en este momento en una sola carpeta estamos utilizando los modelos que son comunes para las 3 ciudades. Ahora, en los repositorios siempre vamos a encontrar este pequeño archivo que se llama README, que es como un LM, es como el README nos da un vistazo de lo que hay en el repositorio. Entonces, cada vez que vamos al repositorio, cada vez que entremos a una carpeta, vamos a ver un README con la información que hay dentro de cada carpeta. Entonces, en la raíz, en esta parte inicial, justo en esta raíz del repositorio, ¿qué es lo que encontramos? El proyecto TREC, la descripción del proyecto TREC, inclusive la página con la que podemos ir a ver la página del proyecto TREC, en donde están los colaboradores, las actividades que se realizaron, quiénes fueron las instituciones que participaron, etcétera. Todo eso se encuentra en esta página inicial. También importante, en la página inicial está la licencia de la información que estamos compartiendo. La información que estamos compartiendo está bajo una licencia que se llama Creative Commons compartir igual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier persona puede accesar a esta información, cualquier persona puede utilizar esta información, y la única condición para utilizarla es que si se generan nuevos productos o se utiliza en cualquier otra actividad, ya sea comercial o de investigación, los resultados también tienen que quedar abiertos. Es decir, esta licencia asegura que este repositorio, el material, sea abierto, sea de acceso público, de bien público, y que cualquier trabajo subsecuente también sea de acceso público. Muy bien. Pero hoy, ¿qué estamos haciendo? Hoy vinimos a ver qué es lo que hay para la ciudad de Santiago. Entonces, ¿qué tenemos para la ciudad de Santiago? Para la ciudad de Santiago tenemos bastantes cosas. Para ir a la ciudad de Santiago es tan sencillo como venir aquí y darle clic a el folder de Santiago. Y van a ver que una vez ustedes hayan descargado para su computadora, hayan descargado ese archivo de zip, van a ver exactamente en su computador lo mismo que están viendo acá.
y les voy a enseñar pronto cómo se ve en mi computadora para que vean que en realidad es lo que el repositorio y lo que hay en la computadora es un espejo de cada uno. Siempre lo que hay en el repositorio es lo que yo haya descargado utilizando o a través de ese botón, de este botón que se llama código y para bajar el zip. Voy a irme a Santiago para que veamos qué es lo que hay disponible para Santiago. Entonces, entre riesgo urbano, dentro del folder de Santiago, encontramos otro README, otro vistazo. Entonces, ¿cuál es el vistazo general del repositorio para la ciudad de Santiago? Para la ciudad de Santiago, en este repositorio que vamos a encontrar un folder con la amenaza. El folder con la amenaza es un folder que nos va a decir dónde está el modelo de amenaza, cómo lo podemos encontrar y ese modelo de amenaza es el mismo que utilizamos para hacer las evaluaciones de riesgo para la ciudad. La ventaja para cualquier trabajo en la República Dominicana es que este modelo de amenaza es un modelo de amenaza nacional. Entonces podríamos utilizar el mismo modelo de amenaza para hacer valoraciones de riesgo en Santo Domingo, en Puerto Plata, en San Pedro de Macorís, en cualquier otra ciudad en la cual estemos interesados en seguir o continuar con actividades de riesgo sísmico. ¿Qué más hay en el modelo de amenaza? Las publicaciones con respecto a todo lo que es referente al modelo de amenaza. Entonces, sumamente útil y después voy a ir carpeta por carpeta viendo qué hay adentro. Pero con respecto al modelo de amenaza, importante es saber qué es el modelo de amenaza para la República Dominicana que se desarrolló dentro de las actividades del proyecto TREC, tal y como Catalina nos estaba diciendo. Hay otra carpeta que se llama condiciones de sitio. ¿Okay? ¿Qué hay en condiciones de sitio? En condiciones de sitio están todos los archivos relacionados con respecto a la calidad de los suelos de la ciudad de Santiago. Entonces, Cata nos estaba explicando, desarrollamos funciones de amplificación para la ciudad de Santiago, las vamos a encontrar en ese folder. Y ahorita me voy a ir folder por folder para que veamos. Hay una carpeta que se llama exposición. En la carpeta de exposición que hay, esa base de datos georreferenciada, en donde tenemos, podemos encontrar todo lo referente al modelo de exposición, cómo se desarrolló el modelo de exposición, y podemos encontrar también cualquier otra información referente a los metadatos del modelo de exposición que estamos dando el día de hoy. ¿Qué más hay? Tenemos una carpeta muy especial, esta es la carpeta que vamos a explorar más a fondo, es la carpeta de GIS. En la carpeta de GIS estamos entregando las capas georreferenciadas de la ciudad. Entonces estamos entregando, cuando hacemos estimaciones de riesgo, si ustedes lo piensan bien, la exposición, el riesgo sísmico, la amenaza sísmica, todo esto es información que intrínsecamente es información georreferenciadas, son fenómenos que están ocurriendo en el espacio, entonces tanto el riesgo como la amenaza, la exposición, pueden quedar en capas de información geográfica, en capas SIG o en capas GIS, como se dice en inglés. Nosotros estamos dejando en esta carpeta todas las capas referentes a que fueron producto del trabajo que hicimos para la ciudad. Estamos dejando la exposición, estamos dejando también cada uno de los escenarios de riesgo. Cada uno de esos escenarios tiene una capa de información geográfica en la cual podemos explorar para cada escenario sísmico cuáles fueron las fatalidades, cuáles fueron los heridos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo podemos encontrar en este folder de GIS que vamos después a ver mucho más a fondo. Y las otras 4 folders que vamos a ver el día de hoy son folders un poco más especiales, un poco más técnicos, porque son para quien quiera que en el futuro quiera volver a correr estimaciones de riesgo, poder generar, ejecutar estimaciones de riesgo utilizando el software, etc. El primero de estos últimos 4 folders es un folder de mapas. Ese folder de mapas es información general en donde hay resultados de riesgo, pero estos son mapas en imágenes, no en archivos de GIS, pero son útiles para revisar, para hacer reportes, etcétera, etcétera. Hay un folder que se llama OpenQuake y el folder de OpenQuake tiene los archivos de configuración para volver a ejecutar los análisis de riesgo, ya sea de escenarios o de cálculos de riesgo probabilísticos. Entonces, una persona que esté interesada en ejecutar cálculos de riesgo va a poder hacerlo con todos los archivos que están en esta carpeta.
hay una carpeta que se llama riesgo. La carpeta de riesgo contiene todos los datos y metadatos referentes al riesgo. Entonces, cada uno de estos perfiles de la ciudad se ven muy bonitos, está todo súper bien, pero tal vez en la ciudad les interesa, en vez de los colapsos, hagamos un mapa con respecto a las personas desplazadas por tal escenario. Ahí la carpeta de riesgo pueden encontrar los metadatos, pueden encontrar los shapefiles, pueden encontrar todo lo que ustedes quieran para hacer esa carpeta, para hacer ese nuevo mapa. Inclusive, hablábamos con Marco Gómez y con Kerman, que son del plan de ordenamiento territorial, que uno de los planes para los resultados de riesgo es ponerlos en el geovisor de la ciudad. Es el geovisor en el cual hay bastante información relevante o de interés para la ciudad. En la carpeta de riesgo están todos los shapefiles que se pueden simplemente agarrar y poner y hacer públicos a través del geovisor de la ciudad. Entonces, es información sumamente importante, sumamente esencial. Rupturas sísmicas, este es un folder que también es muy técnico porque contiene la información sobre las estimaciones de la intensidad para cada uno de los escenarios que modelamos. Es básicamente el folder que contiene el archivo de cómo se siente en la ciudad, cómo hicimos esas simulaciones de cómo se siente en la ciudad, y se puede utilizar cualquiera de estas rupturas, se puede utilizar para volver a hacer estimaciones o cálculos de riesgo sísmico. Entonces, un evento sísmico no es solo la magnitud, sino también son otras características, y eso lo vamos a ver en este folder. Ahora, de buenas a primeras, aquí en la raíz cuando estábamos en las raíces y nos fuimos al folder de Santiago, podemos accesar de una vez al reporte sobre la evaluación del riesgo sísmico para Santiago. Y este es un reporte que está en revisión y lo estamos compartiendo en este momento con los colaboradores, y es un reporte que contiene toda la información relevante o los productos más importantes con respecto a la actividad de análisis de riesgo urbano para la ciudad. Entonces, ¿qué tiene el reporte? Me interesa saber qué significa este gráfico. En el reporte dice qué es el gráfico de riesgo analizado por material constructivo. Me interesa saber qué es el riesgo por periodo de retorno. El reporte explica qué es el riesgo por periodo de retorno. Me interesa saber cuando dicen que son desplazados, ¿a qué se refieren? En el reporte viene qué es desplazado, qué es una persona desplazada, cómo se estimó el número de personas desplazadas para cada escenario. Entonces el reporte es de suma importancia, y es un reporte que estamos trabajando con las personas que estamos trabajando, ya terminamos el primer borrador y está en revisión por parte de los colaboradores. ¿Qué más tenemos? Tenemos en este primer vistazo cuáles fueron los eventos o escenarios sísmicos para los cuales tenemos información. Esto lo vamos a explorar un poco más en detalle. Otras publicaciones de interés. Resulta que TREC tiene un reporte para todo. Nos interesan las funciones de amplificación, hay un reporte con respecto a eso. Nos interesa el modelo de amenaza sísmica, hay un reporte para eso. Nos interesa saber cómo identificaron, como nos preguntaban ahora, esas tipologías constructivas para la ciudad. Hay un reporte para las tipologías constructivas. Entonces, entre cada uno de los componentes del riesgo urbano tiene un reporte asociado, y ustedes pueden acceder a ese reporte asociado simplemente yendo a la página del proyecto, y pueden buscar aquí en la página, en publicaciones, hay publicaciones de los diferentes aspectos del proyecto. Hay material didáctico para sensibilizar a las comunidades, hay videos que se pueden ver para sensibilizar a las comunidades sobre el riesgo, cómo se desarrollaron el modelo probabilístico de amenaza sísmica para la República Dominicana. Nada más le doy clic aquí y ya puedo ver el reporte para el modelo de riesgo de la República Dominicana. Entonces vean que la información en el repositorio está quedando la información, y adicionalmente están quedando todos los enlaces para acceder también a las publicaciones referentes a esa información o a herramientas adicionales que pueden ser de utilidad en el futuro para la ciudad. Me devuelvo al repositorio. Hay información para la evaluación de la amenaza sísmica, hay información para la evaluación del riesgo sísmico, y aquí tenemos a los colaboradores, tenemos al Ayuntamiento de Santiago, al Servicio Geológico Nacional, está GEM y está la gente el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y obviamente nuestros patrocinadores, que son la Oficina de Asistencia Humanitaria de los Estados Unidos.
Y aquí tenemos una lista de todas las personas que han aportado de una manera fundamental al proyecto y que nos han ayudado a lo largo del proyecto a ejecutarlo, a generar toda la información que ustedes pueden encontrar aquí. Muy bien, entonces ese es el vistazo general del repositorio. Vamos carpeta por carpeta para ver qué es lo que hay acá dentro de las carpetas. Empecemos por la carpeta de amenaza. El vistazo de la carpeta de amenaza, ¿qué nos dice? Nos dice, básicamente, cómo podemos encontrar cuál es la publicación principal referente a la amenaza sísmica. Esa, de nuevo, para Santiago de los Caballeros y dentro del proyecto TREC desarrollamos un modelo de amenaza sísmica para la República Dominicana. Tiene cobertura nacional para todos los territorios de la República Dominicana. Puedo acceder a ese reporte a través de los links aquí que les estamos dando y al mismo tiempo también puedo inclusive solicitar y descargar los archivos del modelo de amenaza sísmica para la República Dominicana utilizando también los enlaces que proveemos aquí. Entonces es posible descargar ese modelo de amenaza sísmica y ese modelo de amenaza sísmica nos permitiría o nos va a permitir hacer estimaciones, valoraciones de la amenaza sísmica para cualquier lugar del país de forma probabilística, es decir, tomando en cuenta todas las fuentes de sismicidad que tenemos en el país, tomando en cuenta los modelos de movimiento del terreno que tenemos disponibles para el país y para poder hacer esas estimaciones de cómo se pueden sentir los terremotos en la superficie. Que ese es el producto principal o el resultado principal que utilizamos de la amenaza para hacer estimaciones de riesgo sísmico. Entonces, súper importante este folder de amenaza sísmica para todos aquellos que quieran continuar o estén interesados en hacer más evaluaciones de riesgo para otras zonas o regiones del país. Voy a devolverme eso con respecto a la amenaza. Me voy a devolver aquí a la parte de Santiago y nada más para enseñarles, ya se descargó el repositorio para mí. Voy a enseñarles, esta es mi computadora y si ustedes ven, justo lo que vemos en el repositorio es justo lo que tengo yo en mi computadora. Si me voy al folder de Santiago, déjenme hacer esto un poco más grande. Cuando me voy al folder de Santiago, encontramos exactamente lo mismo que hay en el repositorio. Amenaza, condiciones de sitio, exposición, GIS, mapas. Vean que todo está aquí. Amenaza, condiciones de sitio, etcétera, etcétera. Todo está tal y como está dentro del repositorio. Entonces, básicamente, está toda la información disponible. Voy a continuar con el folder de condiciones de sitio. ¿Qué estamos compartiendo dentro del folder de condiciones de sitio? Ok. Dentro del folder de condiciones de sitio estamos compartiendo la información que utilizamos para hacer la amplificación de la intensidad sísmica debido a la calidad del suelo de la ciudad. Hay varias formas de hacer esto. ¿Qué estamos compartiendo? Estamos compartiendo una malla, una serie de puntos en donde está la calidad del suelo como si la ciudad estuviera fundamentada en roca, ¿ok? La ciudad no está cimentada en roca, entonces nosotros proveemos esta malla, esta grilla, esta calidad del suelo en roca más que todo para proveer un estado básico, digamos, con el cual podemos comparar cuánto se amplifica el riesgo cuando tomamos en cuenta la calidad del suelo. Las estimaciones de riesgo en roca siempre subestiman el riesgo porque el lecho rocoso no amplifica la onda sísmica, mientras que los suelos blandos amplifican la onda sísmica. Y todas las ciudades, incluyendo Santiago, están sobre suelos, no sobre rocas. Entonces, el archivo que contiene la información de calidad del suelo en roca es solo de referencia, es nada más para que lo tengamos de referencia y pensemos que esta es la base y vemos qué tanto se puede amplificar el riesgo cuando utilizo los otros archivos. Los otros archivos, ¿qué nos dan? Tenemos otros dos archivos fundamentales. Un archivo en el cual tenemos la calidad del suelo de la ciudad según la malla de velocidad de onda de corte del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Esa grilla lo que contiene es una serie de puntos a lo largo de la ciudad y cada uno de esos puntos tiene un parámetro de dureza del suelo. ¿Okay? Ese parámetro se llama BS30, es la onda de cortante del suelo, es básicamente un índice que utilizamos los ingenieros para entender qué tan
rígido, qué tan bueno es el suelo. Y lo que es importante entender con respecto a este archivo en particular es que cubre toda la ciudad, tiene una serie de puntos para toda la ciudad, pero esa calidad del suelo no está derivada de estudios de suelo, está derivada de un método aproximado. Es un método aproximado que se desarrolló dentro del servicio geológico y básicamente lo que hace es que utiliza imágenes de baja resolución de topografía para estimar qué tan duro puede ser el suelo en una ciudad, pero no incluye estudios de suelo. Entonces, llamamos a este archivo el archivo de BS30. Por lo general lo llamamos o lo referenciamos como un archivo de calidad del suelo aproximada, ¿ok? No es la calidad realmente del suelo porque no hay estudios de suelo para este archivo en particular. Entonces, este archivo en particular es una suposición de cómo puede ser el suelo basándonos en informaciones de la topografía de la ciudad. Lo damos porque es importante tener en cuenta que podemos hacer estimaciones de riesgo también utilizando datos aproximados. Ahora, la pregunta es, cuando hicieron las estimaciones de riesgo dentro del proyecto TREC, Catalina, Alejandro, Kerman, Marco, cuando hicieron esas estimaciones de riesgo, ¿qué modelo utilizaron? Utilizamos este modelo que se ve aquí, que es el modelo de amplificación para la ciudad de Santiago. Este modelo sí toma en cuenta los estudios de geofísica y de geotecnia de la ciudad. Es decir, este modelo toma en cuenta la zonificación de la ciudad por zonas homogéneas, por zonas sísmicas, es esta zonificación que vemos acá, es la microzonificación de Roget et al. Del 2011 y esta sí tomaron en cuenta estudios de geotecnia, de estudios de suelo de cada parte de la ciudad para entender qué tan duro es el suelo, ¿ok? Y una vez entendemos qué tan duro es el suelo en conjunto con otras propiedades geotécnicas del suelo, el equipo de la Fundación de YEM, el equipo de amenazas, desarrolló funciones de amplificación para cada zona sísmica de la ciudad. ¿Qué hacen las funciones de amplificación? Cuando viene el sismo, cuando hacemos estimaciones del sismo y el sismo se genera en un lecho rocoso, la función de amplificación nos permite pasar de saber cómo se pueden sentir esas estimaciones en el lecho rocoso a la superficie, donde tenemos las edificaciones. Y como están usando la calidad del suelo real de la ciudad, los estudios de suelo real de la ciudad, esta estimación es mejor que utilizar parámetros aproximados. Y por eso es que también estamos dando ese archivo justo acá. Entonces, ¿qué contiene el archivo? El archivo básicamente lo que contiene son las funciones de amplificación de la ciudad. Es decir, para cada zona sísmica de la ciudad, la función de amplificación lo que nos dice es, para cada rango de intensidades, de tipos de eventos sísmicos que podemos tener, ¿cuánto vamos a sentir amplificada la intensidad dependiendo del tipo de estructura en la que estoy? Si estoy en una estructura muy rígida de 1 o 2 pisos, ahí está cuánto se puede sentir la amplificación. Si estoy en una estructura un poco más alta, 3 a 4 pisos, se puede ver amplificación. Y así hasta tomar en cuenta las estructuras de gran altura y cuánto se puede amplificar la onda sísmica dada la calidad del suelo en la que se encuentran las edificaciones y su altura, su periodo estructural, digamos, el periodo estructural que está en función de la altura de las edificaciones. Entonces, es un poco técnico, pero para todos los interesados estamos dando también el reporte del análisis en donde podemos encontrar dónde están las funciones de amplificación, cómo se desarrollaron las funciones de amplificación, etcétera, etcétera. Todo eso está en los reportes que estamos entregando acá. Entonces, inclusive voy a irme para que vean que estos archivos no son, voy a inclusive explorar ese archivo. Cuando le doy clic, puedo ver ese archivo justo acá, o en mi computadora puedo también darle doble clic y verlo en Excel. Entonces, soy capaz de ver en Excel y de ver también en la computadora o en el navegador web cómo se ve el archivo, y el archivo básicamente me dice cuál zona sísmica es, cuál intensidad es y cuál es el nivel de amplificación o el factor de amplificación para cada intensidad. Este es el archivo que se necesita para hacer la ejecución de riesgo, de cálculos de riesgo. Se necesita este archivo y está justo acá ya listo para ser utilizado.
Voy a volverme, entonces eso con respecto a las condiciones de sitio, voy a volverme ahora a hablar con respecto a lo que puede haber dentro de la carpeta de exposición. Dentro de la carpeta de exposición encontramos lo principal del modelo de exposición para la ciudad, ¿verdad? Entonces, una pequeña descripción del modelo de exposición para la ciudad. Encontramos también las variables básicas que utilizamos para hacer esa clasificación de las estructuras. ¿Por qué la joya y el centro histórico se nos resaltan? Construcción muy antigua, construcción muy vieja, es parte del casco histórico de la ciudad y por eso tienden a resaltarse más la vulnerabilidad de esas estructuras. También se nos resaltan las zonas en donde tenemos asentamientos informales, mampostería no reforzada, materiales de desecho. Se nos van a resaltar también, además, si tenemos un índice de la calidad constructiva de la ciudad, se nos van a resaltar las zonas en donde tenemos mala calidad constructiva. Esto es con respecto a la vulnerabilidad física de las estructuras y esto es para decirles que tomamos en cuenta todo esto dentro de la clasificación de las estructuras. Y aquí viene muy bien el modelo de exposición. Aquí hace referencia al material constructivo de las estructuras, su sistema sismorresistente, su valor de reemplazo. Inclusive dentro de este folder está, y este archivo es súper importante, está la base de datos georreferenciada. Le voy a dar un clic a es este que se llama Exposure Santiago ER1. Si yo no lo puedo ver en línea porque es un archivo muy grande. ¿Y por qué es un archivo muy grande? Porque es un archivo que contiene esa base de datos, y lo voy a abrir aquí en mi computadora, estoy en Santiago, me voy a exposición, es este archivo de acá, es el archivo de exposición de la ciudad. Es un archivo, es una base de datos en donde está, aquí lo abrí para que lo vean, tenemos la ubicación de cada estructura de la ciudad por su longitud y su latitud, su tipología estructural en términos de una taxonomía de GEM, que ahorita les explico qué es esto, cuántos edificios hay en este punto o en este punto en particular, cuál es el valor económico de esos edificios en dólares americanos, y si es de uso comercial, si es de uso residencial, cuál es su área, cuál es el año aproximado de su construcción, etcétera, etcétera. Toda la información que utilizamos para desarrollar la base de datos de exposición está toda en esta base de datos georreferenciada. Georreferenciada porque tiene la longitud y la latitud de cada uno de los edificios que determinamos a través de este proceso de exposición. También tenemos en qué zona sísmica está cada uno de los edificios y así sabemos cuál función de amplificación aplicar a ese edificio cuando estamos haciendo estimaciones de riesgo. Entonces, definitivamente esta es una base de datos importante, es una base de datos que vale la pena explorar. Y ¿qué es esta taxonomía de GEM? Básicamente cuando vemos el tipo de cubierta que tiene, el tipo de material constructivo, el año en que se construyó, juntamos todo eso para hacer una clasificación estructural de esa tipología constructiva y podemos ver esa tipología constructiva en esta taxonomía, que es un código para resumir todas esas propiedades. Pero esta taxonomía, para aprender a cómo se usa ese código o qué quiere decir ese código, podemos ver que está disponible aquí dentro del repositorio. Tenemos también acceso a el glosario en línea de la taxonomía de GEM. Entonces, aquí en la taxonomía de GEM podemos entender qué significa cada Alejandro, cosa. soy Jessica, ¿me escucha? Hola, ¿En Jessica, qué parte te está escucho. eso? Sí, ¿en qué parte está esos datos que se puedan descargar? No lo vi bien. Ya te vuelvo a explicar. En la base de datos de exposición Sí. está en el repositorio, ¿verdad? Acuérdate, voy a irme a la base, está en el repositorio, nos vamos a Santiago y en la carpeta de exposición está la base de exposición. ¿Okay? Aquí está el modelo de exposición. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Dónde está la taxonomía para entender a qué se refiere cada taxonomía en el modelo de exposición? Pueden encontrar aquí el glosario en línea, en donde dice, por ejemplo, hay taxonomías que dicen ADO. ¿Qué quiere decir? Encuentro en esta longitud y latitud un edificio que dice ADO. ¿Qué es ADO? Cuando le doy clic a ADO,
me veo que es, ok, es el adobe colonial, son esas estructuras que están hechas con esa tecnología anterior a códigos sísmicos. Entonces, eso es para que tengan en cuenta que en este repositorio, en la parte de exposición, está la base georreferenciada y adicionalmente está también la posibilidad de ver cada una de las taxonomías o estudiar un poco más a fondo la taxonomía de GEM. Entonces, disculpa que te interrumpa. María Betania, te aparece como hola, María. escucho. Alejandro, ¿esas informaciones va a estar en ese repositorio por un tiempo o estará ahí permanente? El repositorio es permanente. Ah, Ya perfecto. está para siempre ahí. Y inclusive lo pueden descargar en este momento, nada más aquí en el repositorio. Si se van a Trek Riesgo Urbano, que es la parte, estábamos en Santiago, si se van a Trek Riesgo Urbano, la raíz, pueden descargar el repositorio con este botón que se llama código y lo bajan. De hecho, yo lo acabo de bajar y es justo esta información que les estoy enseñando acá. Yo estoy explorando toda esa información en mi computadora. Este es un espejo del repositorio en línea y está también en línea. Está también acá, entonces lo pueden descargar. De nuevo, estamos en la carpeta, voy a irme otra vez a la carpeta de Santiago. Te interrumpo para contarles que lo pueden descargar, pero vamos a actualizar el documento que les compartimos, que está ahí también, el entregable para la ciudad, como vamos a recibir observaciones de ustedes, va a quedar una nueva versión luego, para que igual revisen cuando vuelvan a usar o cuando vayan a usar, revisen la dirección de este repositorio para que verifiquen que tengan los últimos archivos, porque ahí vamos a ir subiendo los últimos archivos. ¿Y cómo sé que por ejemplo, adelante María? Para ir directo a donde está el documento, para hacerle la revisión. No logro escucharte. Tengo el internet, parece malo. ¿Y ahí me escucha? Sí. Ahora sí. Ok. Decía que para bajar el documento y hacerle las observaciones, ¿es dónde que voy? Al link donde están todos los documentos, descargo ese, hago las observaciones y se lo envío a ustedes por correo, así sería. Sí, incluso si tú quieres solamente descargar el documento, si vas al principal de la carpeta de Santiago, donde dice Santiago, le das clic al PDF, que es el último documento, y perfecto. puedes darle descargar solo a ese documento. Entonces no te descarga todo, sino ese documento. Exacto. Perfecto. Gracias y discúlpame. Sí, y bienvenidos los comentarios, revisen, comenten. Por eso, como lo está mostrando Alejandro, ahorita dice en revisión, porque nos falta incluir logos, nos falta incluir nombres. Agradeceríamos a alguien que lo lea y entienda, pues que mire, como que sea coherente con la forma en que, por ejemplo, se habla en República Dominicana, porque la mayoría está escrito por Alejandro o por mí. Entonces, bueno, que sea como también si ustedes, por ejemplo, tienen otras opciones de hablar o de referirse a ciertas cosas en la República Dominicana, qué bueno que quede como más personalizado. Pues exacto. Perfecto. Acuérdense que Catalina y yo no somos los expertos en la ciudad, los expertos en la ciudad son ustedes, eres tú, es Kerman, es Marco, y entonces pueden revisar cuando, inclusive los nombres de los barrios, si están bien puestos los nombres de los barrios, y si las tildes, que a veces en la información que descargamos no vienen tildes, entonces tal vez los barrios no tienen su nombre apropiado, etcétera, etcétera, todas esas cositas es importante que ustedes lo revisen y que con toda confianza nos hagan saber correcciones, sugerencias que tengan con respecto al documento y así cuando lo actualizamos, hacemos una versión con todos esos comentarios, lo volvemos a subir al repositorio y está bastante actualizado. ¿Cómo sé yo que hay una nueva versión del documento? Pues cada carpeta y cada documento tiene en este lado, en esta parte de acá, tiene cuándo fue la última vez que lo actualizaron. Entonces, resulta que este documento se actualizó ayer. Este documento se actualizó hace 2 horas. Entonces, si yo vuelvo dentro de un año a este repositorio, me aseguro de que puedo comparar si yo tengo una versión de hace 2 años y si es la misma que está aquí, ok, entonces no han habido cambios en el documento. Si hay una versión más reciente de este documento, entonces ya la puedo descargar. La puedo descargar directamente desde acá.
Súper. Entonces, gracias por las preguntas, María. Cualquier otra persona que tenga preguntas, con todo gusto, nada más me detiene y me hacen las preguntas. También nos pueden escribir en el chat si hay algo que quieran saber o algún comentario, nos escriben en el chat, también lo podemos ver. Ok, ya vimos amenaza, condiciones de sitio y exposición. Ahora veamos la carpeta que es súper interesante. Es interesante, yo creo que para la gente del Plan de Ordenamiento Territorial, es interesante para la gente de la Secretaría de la Gestión del Riesgo, etcétera. ¿Por qué? Porque si vamos a la carpeta de GIS, esta es la carpeta que tiene el sistema de información geográfica de todo lo que se generó dentro del proyecto. Entonces, es importante este documento, una vez yo descargo el repositorio, yo puedo acceder, abrirlo con cualquier base de datos de información, cualquier software que me permita ver información geográfica, QGIS, ArcGIS, etcétera, etcétera. Nosotros estamos proveyendo un archivo que se puede abrir con QGIS. Y regálenme un segundo porque se me están quedando sin batería voy a cambiarme ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, súper bien. Este documento, ¿qué contiene? Contiene 3 archivos. Un archivo que se llama Mapa Santiago y otro archivo que se llama Mapa Santiago Q.gz. Entonces, me voy a ir a mi computadora para que vean. Yo bajé el repositorio y me voy a ir a mi computadora para que vean cómo puedo explorar. En esta carpeta GIS, estoy en Riesgo Urbano, Santiago, GIS, le doy doble clic al proyecto de mapas de Santiago y aquí está toda la información generada para Santiago, ¿ok? Entonces, de nuevo, es este archivo en Git, en la raíz, TREC Riesgo Urbano, me voy a Santiago, me voy a GIS, y este archivo le doy doble clic y lo puedo abrir con cualquier sistema de información geográfica. Y aquí se abrió para mí. Entonces vean que antes estábamos viendo el modelo de exposición en formato alfanumérico, en la matriz, ¿verdad? Ahora estamos viendo el modelo de exposición como información geográfica. Entonces vean qué interesante, aquí está el modelo. Tenemos, ¿qué capas tenemos en el archivo de QGIS? Estamos viendo el modelo de exposición para la ciudad, a nivel de barrios, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento en esta capa? Resulta que si le doy doble clic a esta capa, estamos viendo, voy a ver si puedo poner esto por acá, por este lado. ¿Y qué dice el repositorio? El repositorio me dice que los metadatos tenemos como número de edificios expuestos, como RC-USD, valor económico de reemplazo en dólares americanos, y como night tengo los números de ocupantes expuestos. Entonces, aquí yo puedo ver que este mapa que estoy mostrando en que está por defecto acá, está mostrándome el número de edificios en la ciudad. Entonces, por barrio. Si quiero ver el número de habitantes por barrio, entonces tendría que poner night, porque night, según los metadatos, night es el número de ocupantes expuestos. Ok, entonces si le doy a los ocupantes expuestos y le doy OK, ahora estamos viendo algo muy diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Ahora vemos dónde hay una mayoría de ocupantes y ahí es donde se nos resalta Cienfuegos, que es un barrio sumamente poblado. Y si nos vamos a ver, en vez de habitantes por la noche, nos vamos a ver costos de reemplazo, vamos a ver algo también diferente, porque vamos a ver que se nos resaltan, en cambio, estos barrios de acá, estos barrios de la ciudad en donde sabemos que hay calidad constructiva buena, son barrios de altos ingresos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una forma de visualizar también el modelo de exposición y de revisar el modelo de exposición también. Entonces, es importante. ¿Qué otra cosa, qué otras capas tenemos disponibles acá? Estamos entregando, adicional a esto, estamos entregando capas de división administrativa. Capas de división administrativa, ¿para qué? Para entender que el riesgo que estamos viendo el día de hoy es el riesgo para la zona urbana de Santiago. No es que es toda la provincia de Santiago, es más que todo para
todo lo que compete al municipio de Santiago. Dentro del modelo de exposición, cuando estábamos desarrollando el modelo de exposición, también nos solicitaron agregar edificios o edificaciones de distritos aledaños a Santiago. Por ejemplo, el distrito de Tamboril, hay estructuras en el distrito de Tamboril también, y cuando veamos el riesgo van a ver que hay riesgo en Tamboril también. Hay estructuras también que agregamos en la parte de el distrito de Puñal, el distrito de Villa González, es decir, agregamos adicional al límite urbano de Santiago, agregamos también poblaciones o centros poblados importantes de distritos aledaños, porque así nos lo pidió la oficina del plan de ordenamiento territorial, y es porque se sabe que en caso de una emergencia, en caso de un evento, al ser el municipio de Santiago el que tiene la mayor capacidad, o ser el ente urbano más importante en esta región norte, sería muy probable que es el que tiene que proveer ayuda, respuesta ante eventos en estos distritos aledaños también. Entonces, por ejemplo, Licey al Medio, etcétera, estos distritos están incluidos también. Obviamente no están tan poblados o no son tan poblados como el área metropolitana de Santiago, pero van a ver que cuando veamos el riesgo, en riesgo sí se va a poder visualizar que hay riesgo también en estos distritos. Entonces, capas con la división administrativa por barrios de Santiago, también hay una capa con subbarrios de Santiago, es decir, todo lo necesario para entender la división administrativa de la ciudad. Ok, ¿qué más hay además del modelo de exposición y la división administrativa? Tenemos también, estamos entregando, veamos primero el riesgo antes de las rupturas sísmicas, las capas de riesgo. Las capas de riesgo, acuérdense que como bien Cata nos explicaba, podemos visualizar el riesgo por escenarios sísmicos, o podemos visualizar el riesgo por el riesgo probabilista. Es decir, podemos ver el resultado para cada uno de los escenarios de riesgo que se modelaron, o podemos ver el resultado para el riesgo probabilista. Entonces, veamos primero los escenarios sísmicos. Para los escenarios sísmicos tenemos los resultados para cada uno de los escenarios que modelamos, y el resultado se presenta a nivel de barrios como el promedio de las métricas de riesgo. Ok, entonces, por ejemplo, esta capa es la capa del escenario 47363. ¿Cuál escenario es ese? ¿Qué ruptura es ese? ¿Qué magnitud es? ¿Dónde se encuentra ese escenario? Es tan sencillo, me voy al repositorio y me voy a el riesgo y puedo ver exactamente a qué capa 47363 es el escenario de magnitud 6 con profundidad de 9 kilómetros en la parte o sección oeste de la falla septentrional. Entonces, si estamos hablando de que el evento está ocurriendo en la parte oeste de la falla septentrional, estamos viendo que los barrios más afectados son los barrios en la parte oeste de la ciudad, y por eso es que estamos viendo en este momento la afectación así. Resulta que, ¿qué es lo que estamos visualizando aquí? Aquí estamos visualizando, y asegurémonos de qué es el campo o la métrica de riesgo que estamos visualizando. Estamos visualizando una métrica de riesgo que se llama COL-LR. No sé qué es COL-LR. Bueno, pues me voy entonces a la capa de GIS y me voy a ver qué es el metadato. COL-LR es el índice de colapsos a nivel de barrio, que es el número de edificios que colapsan en el barrio en relación con los edificios expuestos. En otras palabras, estamos viendo un índice de vulnerabilidad, un índice de colapsos, que es una indicación de vulnerabilidad física de la ciudad. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que para un evento que está ocurriendo en la parte oeste, los barrios vulnerables, que son físicamente más vulnerables a esa agitación que viene del oeste, naturalmente van a ser los barrios que se encuentran en el oeste. También puedo ver, si me interesan los desplazados, el número de habitantes desplazados, le doy, escojo desplazados, homeless, de acuerdo con los metadatos, vuelvo a clasificar el riesgo y le doy OK, y veo claramente que en términos de desplazados es el barrio de Cienfuegos el que más se resalta acá.
Es el barrio también de Jacagua abajo, el que más se resalta acá. De nuevo, barrios aledaños a La Joya y barrios en donde haya construcción informal o una combinación de muchas personas viviendo en condiciones de construcción informal o construcción que no tiene provisiones sismorresistentes, se nos resaltan aquí. ¿Cuál es el comentario acá? Nosotros estamos dándoles o estamos dejando acá perfiles para cada escenario de riesgo sísmico, pero los perfiles son solo el inicio. Con esta información, la información puede generar nuevos perfiles, entender más información, porque la estamos proveyendo de forma, en formato shape, estamos proveyendo los metadatos de los resultados, y por ende, si al municipio le interesa hacer los perfiles de riesgo, pero los mapas, en vez del índice de colapsos, queremos ver los desplazados, los podemos hacer así, los podemos hacer con esta información. Que no me interesan los desplazados, me interesa más que todo ver los heridos, para entender si estamos preparados para ese nivel de heridos con las camas en los hospitales. Ok, este es entonces, puedo ir, cambiar la métrica de riesgo, ver el mapa por número de heridos y ver entonces este escenario, ese escenario de magnitud 7 ocurriendo en la zona, en esa parte occidental de la falla septentrional, que es la falla que cruza aquí la ciudad, así es como veríamos ese posible escenario de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos presentando los promedios para ver los histogramas o esos rangos que Cata nos explicaba. Vemos entonces los histogramas de la ciudad en los perfiles de riesgo, y los perfiles de riesgo también están disponibles para la ciudad en el reporte de la evaluación de riesgo sísmico. Entonces también está accesible por ahí. Y tenemos esta información para todos los escenarios, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, este es un escenario que está pasando más bien en la parte occidental, en la parte este de la falla septentrional, y vean que la afectación es diferente. Estamos viendo que diferentes eventos afectan de forma diferente a la ciudad, y para eso son los perfiles de respuesta ante desastres. Los perfiles nos están dando una dimensión de cada uno de estos escenarios, y de esa forma estamos preparados para saber, nos ocurre un evento, qué tipo de evento fue, en dónde está ocurriendo, cuáles son las posibles consecuencias del evento, si estamos preparados o no, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información les está quedando a ustedes aquí visualizada, se puede visualizar a través de la capa de GIS del repositorio. Entonces, nada más me adueño del repositorio, bajo el repositorio y voy a GIS y veo la información del repositorio. Súper bien. Esto con respecto a los escenarios sísmicos. Ahora, ¿cuál es la debilidad de los escenarios sísmicos? La debilidad de los escenarios sísmicos es que nos dimensionan para una ruptura definida, nos dimensionan el riesgo para una ruptura dada, una ruptura conocida, definida. Les dije, una ruptura en la parte occidental, una ruptura en la parte oriental de la falla septentrional. Ok, pero si no sabemos de dónde viene el próximo sismo y queremos generar estrategias de mitigación a largo plazo, ya no de preparación de respuesta, sino a largo plazo, queremos mitigar el riesgo. ¿Qué nos sirve? Nos sirve el riesgo probabilista. El riesgo probabilista, como Cata bien nos explicaba, lo hacemos simulando sismicidad a futuro para la ciudad. No un evento, sino muchos eventos, ¿ok? Entonces generamos una serie de eventos, simulamos para la ciudad de Santiago 100.000 años de sismicidad a futuro, pero anualizamos todas las pérdidas que encontramos. Para cada uno de esos eventos, digamos, empezamos a generar eventos para la ciudad a lo largo del periodo de sismicidad y nos aparecen por todos lados y de todas magnitudes y de todos tipos. Para cada uno de esos hacemos una evaluación de riesgo, tal y como acabamos de ver con los eventos, y lo que hacemos es que capturamos todo eso en un solo archivo, en una sola tabla, y anualizamos el riesgo total. Todo el riesgo, todas esas pérdidas, todo ese daño que determinamos a lo largo del periodo de sismicidad, lo anualizamos, de forma que vemos el riesgo como un riesgo homogéneo, el riesgo al año que la ciudad puede ver. ¿Okay? Entonces, este tipo de métricas de riesgo nos ayudan a mitigar el riesgo, nos ayudan a entender realmente dónde vive la gente que pierde más
a lo largo del tiempo debido a la sismicidad de la región? ¿Cuál es la gente que ve más colapsos a lo largo del tiempo? No solo por un evento, sino por todos, por muchos. Entonces, por eso es que el riesgo probabilista es muy importante. El riesgo probabilista lo podemos ver también, aquí estamos viendo, por ejemplo, los barrios en riesgo en términos del índice de colapsos, ¿ok? Entonces, en términos del índice de colapsos, ¿quiénes son físicamente más vulnerables a lo largo del periodo de sismicidad? La Joya, el centro de la ciudad y cualquier otro lugar en donde haya informalidad constructiva fuerte o inclusive amplificación de la onda sísmica debido a los suelos de la ciudad, porque estos mapas de riesgo toman en cuenta no solo la vulnerabilidad física, sino también en qué clase de suelo de la ciudad estoy. Aquí es donde mucha gente hace comentarios como, por ejemplo, hablaba con Marcos, el barrio de los Cienfuegos debería estar muy en rojo, porque el barrio de los Cienfuegos sabemos que hay informalidad constructiva, vive mucha gente ahí de forma muy densa, pero en el riesgo probabilístico, este es el riesgo a futuro, el riesgo que vemos, que toma en cuenta muchos factores, no solo la vulnerabilidad física, y se nos resalta Cienfuegos, sí, pero también vemos resaltados otros barrios en donde tal vez no lo conocemos, pero dada la condición de los suelos en ese barrio, dadas las alturas de las edificaciones en ese barrio, se nos están resaltando también a lo largo de la sismicidad. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Si vemos, en vez de ver el índice de colapsos y vemos más bien el riesgo probabilista de cuáles son los barrios que nos dan más fatalidades a lo largo de la historia de sismicidad que simulamos, ahí sí se nos enciende, por ejemplo, Cienfuegos, porque eso no solo es físicamente vulnerable, ahí vive mucha gente. Entonces, en métricas totales, en riesgo total, se nos enciende Cienfuegos, se nos enciende de nuevo el centro de la ciudad, La Joya, se nos enciende en Monterrico, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber qué quiero presentar de riesgo, cómo interpretar cada capa de riesgo para yo saber exactamente dónde está el riesgo, cómo lo puedo mitigar, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender al menos que los escenarios de riesgo sísmico nos dan un impacto para que nos preparemos ante ciertos eventos y el riesgo probabilista lo que nos da es una estimación del riesgo a futuro para que mitiguemos el riesgo, para que vayamos mitigando a largo plazo, poco a poco, el riesgo en estos barrios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Asegurarnos mejor fiscalización de la calidad constructiva en esos barrios que se nos encienden, asegurarnos de que no se construye más informalmente, asegurarnos de que cuando se construye siguiendo el código sísmico de la ciudad, etcétera, etcétera. Así es como vamos mitigando el riesgo. Y por último, también estamos entregando un archivo con las rupturas sísmicas o dónde están los epicentros para los diferentes eventos en la ciudad. Entonces tenemos los eventos grandes están surgiendo a lo largo de la falla septentrional y también tenemos ciertos eventos históricos para los cuales modelamos cuál sería el impacto hoy en día en la ciudad, entre ellos el evento de Puerto Plata, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el comentario o el objetivo de todo esto? Que ustedes sepan que la información está quedando en forma alfanumérica, en forma de documentos de Excel, archivos de Excel, pero también está quedando en forma de shapes, en forma de información geográfica que fácilmente se puede llevar al geoportal. ¿De acuerdo? Fácilmente lo podemos llevar al geoportal, transformar esto en información en otros lugares de la ciudad. Muy bien, esto con respecto a GIS y ya casi voy a terminar, nada más les quiero mostrar estas últimas 4 folders que son un poco técnicos, son para la gente que quiere ejecutar riesgo a futuro, pero es sumamente importante y vale la pena que también quede dentro de la grabación porque es para de interés académico, de interés de la Secretaría de Gestión, etc. Tenemos los mapas, bueno, este folder lo que contiene son mapas tanto de riesgo como de exposición, por si nos interesa eventualmente explorar un poco más el riesgo o los resultados que hemos obtenido de riesgo dentro del proyecto TREC, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay muchos mapas de riesgo en formato de imagen, digamos. Estábamos explorándolos en tipo shape, ahora los estamos explorando en forma de imagen. Esto es lo que contiene básicamente la capa el folder de mapas.
queremos hacer un reporte, queremos lo que sea, ahí están los mapas. La carpeta de OpenQuake. ¿Qué tiene la carpeta de OpenQuake? Esta carpeta es muy especial porque me dice cómo ejecuto los archivos de configuración de cada cálculo de riesgo. Es decir, si yo tengo OpenQuake instalado en mi computadora, yo puedo ejecutar un análisis de riesgo para los escenarios sísmicos que tenemos, que estamos dando hoy en día, para los cuales tenemos la información de las rupturas. Entonces, viene acá bien claro. Esta carpeta incluye todos los archivos de inicialización para ejecutar cálculos de riesgo. Event-based es el riesgo probabilista. Tal y como lo dice aquí, para ejecutar el riesgo probabilista, me voy a Event-based y tengo que ejecutar este archivo. Event-based, aquí están los diferentes archivos. Entonces puedo hacer un análisis de daño usando funciones de amplificación, usando la calidad del suelo en roca o usando la calidad del suelo en BS30. Es decir, estamos dejando los archivos para que se vuelvan a ejecutar. Si alguien está interesado, vuelva a ejecutar los análisis de riesgo para los diferentes tipos de suelo que hay en la ciudad. Para los escenarios, tenemos todos los archivos de ejecutables para volver a ejecutar el riesgo de la ciudad. Es decir, lo único que tengo que hacer si tengo OpenQuake instalado en mi computadora es poner este comando, OpenQuake Engine run, la iniciación de la ruptura y después run la ejecución de la ruptura. Y aquí vienen las rupturas. Entonces, por ejemplo, quiero correr ese escenario de magnitud 6.0 en la falla septentrional. Ejecuto este archivo inicial y después ejecuto el archivo de ejecución. Y OpenQuake me va a dar los resultados de las simulaciones de los eventos de riesgo. Importante para las personas que no tienen OpenQuake, no saben cómo utilizarlo, no estuvieron en capacitaciones anteriores para aprender cómo utilizar el software, no se preocupen, tenemos todas las capacitaciones de OpenQuake, están en videos también, está el manual de OpenQuake y está donde descargar el software. Todo está en esta carpeta de OpenQuake. Entonces, por ejemplo, OpenQuake, puedo abrir aquí y veo exactamente dónde puedo descargar el software de OpenQuake. Talleres en línea para aprender a utilizar OpenQuake. Justo hay un enlace y vean que también tenemos una versión en español. Hay un enlace para ir a la versión en español. Y puedo ver, me interesan escenarios sísmicos, me voy al módulo de escenarios sísmicos y aquí veo. Hay videos, hay videotutoriales sobre cómo ejecutar los escenarios de riesgo sísmico, hay ejemplos, hay sesiones de ejercicios prácticos para uno aprender en línea a utilizar el software de OpenQuake en caso de que no lo conozca. Por ejemplo, esto es importante para la gente de la Secretaría de Gestión del Riesgo que hasta ahora empieza a saber de nosotros, pues toda esta información está disponible para ustedes ahí. Y tenemos videos en español y en inglés para que ustedes, y estos son videos en YouTube, entonces yo me puedo ir a YouTube y puedo entender, por ejemplo, cómo se instala el software de OpenQuake. Todo eso está justo aquí en la carpeta. Entonces, vean que está quedando una serie de archivos comprensivos, digamos, toda la información necesaria para continuar con las actividades de riesgo mucho más allá del proyecto TREC. Y eso es lo importante, que ustedes no empiecen desde cero en el futuro. Empiecen desde aquí. Este es el paso, este es el primer paso, esta es la base y ustedes pueden seguir enriqueciendo toda esta información. Esta es la carpeta de OpenQuake, sumamente importante, sumamente interesante para las personas en la academia, las personas en las oficinas de gestión del riesgo que quieran aprender o seguir adueñarse de los cálculos de riesgo y poder aplicarlo para otras ciudades, por ejemplo. Termino con la carpeta de rupturas sísmicas. Para que lo veamos rápidamente, las carpetas de rupturas sísmicas es básicamente un archivo, esto es un archivo de terminación NPY que básicamente contiene las características de cada ruptura que modelamos. Las rupturas sísmicas no solo son magnitud, nosotros por lo general tendemos a entender los sismos por la magnitud, pero el potencial destructivo de los sismos está en la magnitud, está en la profundidad en la que ocurrieron los sismos, está en su proximidad a centros poblados, está en
el ángulo de ruptura, el ángulo de abusamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información para los escenarios que modelamos para la ciudad está en cada uno de estos archivos. Entonces, es bien fácil decirle a OpenQuake, quiero modelar el riesgo para esta ruptura porque el Servicio Geológico de los Estados Unidos nos dio estos archivos de rupturas y podemos hacer esas estimaciones de riesgo. Y listo, ya con eso terminamos la navegación de todo el repositorio de la información. Vean que hay un montón de información. Es un montón. Recuerden que todo esto está quedando grabado, así que queda disponible para ustedes para que lo vean en el futuro, para que capaciten a gente nueva que viene en el futuro. Los capacitamos, o inclusive a mí mismo se me olvidó. Yo misma quería aprender a ver cómo era explorar más las métricas de riesgo de cada uno de los escenarios, cómo era que Alejandro lo había hecho. Pueden ver el video y utilizar el video para capacitarse a sí mismos, para capacitar a personas en el futuro, y de esa forma transferimos la información a ustedes. Entonces, importante, si quieren el video, mándenos del correo, pongan su correo en este momento en el chat para asegurarnos de que tenemos el correo de ustedes y de que podemos comunicarnos con ustedes, sobre todo las personas nuevas para las cuales no tenemos el correo electrónico o una forma de contactarles. De nuevo, este ya es el cierre, ya vimos todas las cosas que hay disponibles para la ciudad. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que colaboraron en el proyecto, que nos ayudaron en el proyecto. De nuevo, muchas gracias de parte mía, de parte de Catalina. Y con esto cierro ya la parte de capacitación del repositorio. Voy a abrir en este momento, me parece que podemos abrir, Cata, una sesión de preguntas, consultas, etcétera, etcétera. Ya con esto terminamos, pero si alguien, nosotros dejamos un periodo de 1 hora adicional en caso de que alguien quiera preguntar algo, discutir algo, hacer cualquier comentario, más que bienvenidos.